espero acabar con 3 capítulos porque a ver si estoy un poco agotado, pero con mucho gusto se los hago. Y obedeciendo al Señor. Necesito hacer 3 capítulos más y mejor, a lo mejor mañana hago otro y Dios quiera que pueda hacer otro. Y quiero hacer 2 videos más, así que me apuro. Bueno, entonces quedamos en que Jesús ya les dijo, ¿no? Que iba a sufrir, que se aferra a la vida, la va a perder y el que la entregue por su causa, porque es muy importante, por su causa, la va a ganar vida eterna. Y, eh, ¿qué dijimos los 3 puntos, hermanos? ¿Se acuerdan? Que era, a ver, ay, les digo, estoy cansado. Dice, ¿se acuerdan qué les dije? Que dice así, abandona tu forma de vivir, toma tu cruz y síguelo. ¿Ok? Bueno, el 17 empieza de esta forma, es algo largo el párrafo. Fíjense, porque esto es muy interesante. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, después de que les dijo todo eso, después de que Pedro primeramente le dijo todo es el Hijo de Dios, le dijo, sí, soy mi Mesías, no se lo digan a nadie, le dijo Jesús a sus discípulos, después les dijo lo que ya les acabo de decir, dejen su vida, dejen su manera de vivir, tomen su cruz y síganme. Después de eso, 6 días después, fíjense, de aquí empezamos ya algo muy interesante, 6 días después. Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan, y aquí son 3. Y fíjense muy bien, Pedro, va a ser designado para los judíos, Juan, que es para mí el apóstol que escribió Apocalipsis, obviamente, pero el de las revelaciones. ¿Y por qué Santiago? ¿Se han preguntado por qué Jesús tomó a esos 3? Porque yo digo, bueno, Pedro, pues era él. ¿Se acuerdan? Le dijo, tú ya no te llamas Simón, sino Pedro, que es roca, ¿no? Y ayer estábamos oyendo un pastor, mi esposa y yo, y que decía, entre más conoces a la roca, a Jesús, más grande es tu roca. Porque no nada más lo conoces de un punto. Pero bueno, ese es otro video que voy a hacer. Entonces, aquí dice, 6 días después tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Ustedes, yo creo que me escriben ahí en los comentarios, hermanos, ¿por qué creen ustedes que tomó a Santiago? Porque Pedro y Juan sabemos el por qué, pero a Santiago, ¿por qué fue? ¿Por qué creen ustedes? Y lo llevó a una montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías. Comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaban la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Vamos a dejarlo un poquito hasta aquí. Fíjense, primero, 6 días después de eso, no en sábado, porque fueron 6 días después, le tomó a estos 3 discípulos, ¿no? Como les dije, y ustedes pueden decirme el por qué creen ustedes que los haya tomado, ¿no? A los 3. Yo creo que a Pedro y a Juan es claro por qué, pero a Santiago, yo digo, ¿será porque era hermano de Juan? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y aquí vemos cómo empezó a cambiar las vestiduras y el rostro de Jesús a brillar.
Yo creo que así era su cuerpo glorificado, el que va a ser su cuerpo glorificado. Pero aquí dice que Moisés y Elías aparecieron. Yo nada más quiero preguntarles dos cosas a ustedes. Yo no conozco a Moisés. Yo no sé cómo era Moisés. Yo no sé cómo era Elías. Pero, ¿cómo estos tres? Y fíjense, porque aquí Mateo está narrando. Y Mateo no estaba aquí. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago. Eso es algo importante que tienen que analizar. ¿Cómo Mateo se enteró de esto? Digo, lo sabemos porque después dice, no lo cuenten a nadie hasta que yo me haya ido, hasta que el Hijo del Hombre se haya ido del mundo. Entonces seguramente después lo contó Pedro, o Juan, o Santiago, no sé quién, ¿verdad? O los tres contaron esto, ¿no? Y por eso Mateo lo está narrando en su evangelio. Porque yo dije, bueno, la primera es esa, ¿cómo Mateo sabe qué pasó si tomó a Pedro, Santiago y a Juan, no a Mateo? Y recordemos que según yo, ¿verdad? Bueno, a Mateo, ¿cómo supo? Bueno, y después, la segunda pregunta es, ¿cómo Pedro, Juan y Santiago sabían que eran Moisés y Elías? Puede haber muchas explicaciones, Jesús le pudo decir. Ellos mismos se pudieron presentar ante los discípulos. O simplemente Dios, así como le reveló a Pedro quién era Jesús, a lo mejor le reveló a ellos tres quién eran esas dos personas, ¿no? Moisés y Elías. Porque de aquí se agarran muchos que los dos testigos del Apocalipsis son estos dos, porque vinieron, digamos, vinieron con Jesús. Porque esa es otra pregunta. ¿A qué vinieron? Porque Elías fue traspuesto, subió al cielo, ¿no? Se lo llevó un torbellino. Pero Moisés sí murió. Porque, y esta es una pregunta que hay que estudiarla con mucho detenimiento. Porque Elías dice, y se vio como un cabo de fuego se lo llevó. Pero Moisés dice, y subió a la peña, vio y murió. Y después vemos cómo Satanás luchó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés y Elías hayan venido al encuentro de Dios? Elías, digamos, es comprensible porque según lo que narran algunos y la comprensión que yo también tengo, pues Elías no ha muerto o no murió en ese momento donde estaba Jesús, no había muerto, no sé después, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes, hermano? Porque es una pregunta que me hice ahora. ¿Cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? Y después, ¿a qué vinieron ellos? Porque hasta lo que más me sorprende es que se sorprendieron todos de verlos, se inclinaron, pero antes, Pedro, de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿A qué vinieron qué fueron a conversar con él? Pero aquí lo más importante es esto. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso. Para que vean quién era Pedro. No era cualquiera. Si quieres, voy a hacer tres mamadas. Tres casas de ramas para cada uno de ellos. Y después dice que estemos aquí. Si deseas salir de tres mamadas, ¿no? No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, que es el Shekinah o la presencia del Señor. Y lo vemos en cómo esa presencia bajaba al tabernáculo. Esa presencia, esa nube guiaba al pueblo de Israel en las mañanas. Descendió, ujú, los cubrió a quien, a Jesús, a Moisés y a Elías. Y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él.
Y es la segunda vez, ¿no? Después de que subió, y se acuerdan, después de que subió de las aguas Jesús, esa misma voz dijo eso, Él es mi hijo amado, en quien tengo bueno, que me complace. Perdón. Esta es la segunda vez. Y estaba hablando con Moisés y con Elías, hermanos. ¿Qué estarían hablando? Eso, digo, wow. ¿Qué estarían hablando Moisés y Elías? Y cómo sabía Pedro, Juan y Santiago que eran Moisés y Elías. Bueno, vamos a seguir leyendo a ver quién encuentra eso, hermano. Que el Espíritu Santo nos guíe y de verdad sea de gran edificación para todos. Bueno, entonces los cubrió. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se agacharon, se inclinaron tierra abajo y cuando se alzaron ya no había nadie. Bueno, Jesús los tocó, alzaron las cabezas y ya no había nadie. Increíble, ¿no? Increíble, pero aquí además dice, escúchenlo, Él es mi hijo amado en el que tengo complacencia, escúchenlo, escúchenlo. Muy importante, hermano, bueno. Entonces ya, les dice, no le cuenten a nadie hasta que yo sea levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Y aquí, yo, no sé, hermanos, ustedes díganme, ¿no? Se les apareció Moisés y Elías. Y después los discípulos dicen, por qué los fariseos, los de la ley religiosa, dicen que que Elías tiene que venir primero? Y les había aparecido Elías. ¿Será una coincidencia, hermanos? Yo no creo en coincidencias. ¡Wow! Ahí hay un gran misterio que hay que resolver, hermanos, con el Espíritu Santo y estudiando las Escrituras. Y aquí dice, Jesús, sí, él tenía que prepararse y lo mataron. Y así lo harán conmigo. Y ellos vieron y entendieron por revelación del Espíritu que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, a ver, hermanos, si ya vino Elías y es uno de los dos testigos, va a volver a venir. Puede ser, ¿no? Yo no sé si ustedes no creen que Dios es todopoderoso y lo puede hacer, ¿no? Pero si ya se cumplió esa profecía, perdón, de que Elías regrese primero, pues qué caso tiene que regrese una segunda vez. Yo digo, no sé ustedes, ¿no? Para mí queda muy claro que los dos testigos son las dos iglesias, o sea, el pueblo de Israel y los gentiles, la iglesia de Dios. Es lo que yo pienso, pero no sé. Bueno, esa es la parte, ¿no? Y ellos entendían por revelación del Espíritu Santo que se refería a Juan el Bautista. Después vienen dos partes más, una un poco grande y una chiquita. Vamos a leer lo último del versículo 17. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo pago, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Toma, tómala y paga mi impuesto y el tuyo. De aquí, no sé por qué, pero les faltó que Jesús dijo, hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que viene en otro versículo. Pero fíjense muy bien, aquí, wow, ¿a qué va, eh?
¿Qué va, chico? ¿Qué va? Fíjense muy bien, ¿eh? Le preguntaban primeramente, llegaron a Capernaum y los de los recogedores de impuestos le preguntaron ¿a quién? A Pedro. Creo que ya va tomando un poco de importancia este señor Pedro, creo yo, ¿no? Porque si llegaron, eran los discípulos, todos los discípulos y Jesús. Pero a que le fueron a preguntar fue a Pedro, ¿por qué? ¿Mm? Pregúntenselo, pregunten. Bueno, y Pedro dice que sí. Y Pedro, antes de que le dijera algo a Jesús, él le dijo una cosa que debemos de analizar completamente. Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado. Y Pedro dice a los que han conquistado, no a su propia gente. Entonces, vemos dos cosas muy grandes aquí. Jesús te está dando a entender una cosa. Cuando dice, tú te haces esclavo de lo que obedeces. Si obedeces el pecado, te haces esclavo del pecado. Y entonces, Él te conquistó. Ese pecado te conquistó y entonces te va a cobrar. Wow. ¿Mm? Entonces, estamos hablando aquí de dos cosas muy importantes. Satanás conquista y te cobra. Jesús pagó un precio por ti. Pero Él no quiere que seas esclavo, sino hijo, sino ciudadano del reino de los cielos. En donde ya no vas a pagar impuestos. En donde ya no vas a pagarle al pecado ni a la muerte ni a Satanás. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Pero, ¿qué dice Jesús? Porque Él sabía quién era y sabía que Él era ciudadano del reino de los cielos. No podían cobrarle impuestos, porque además era Dios. Pero, muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos, que es lo que decía. Él quiere que nosotros seamos ciudadanos de Jerusalén y quedemos exentos de los impuestos de este mundo, de la muerte, de la enfermedad, porque todo el pecado lleva a muerte, es el precio sí, el precio del pecado es muerte. Wow. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que no quiero que se ofendan, no quiero hacer daño, no quiero ofender a nadie. Así que ve, toma el anzuelo y abre la boca del primer pez. Toma la moneda que hay ahí y paga mi impuesto. Y va a haber asignado, no sé si le falta aquí o es en otro versículo, pero ¿se acuerdan que dice Jesús? Hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando sacan la moneda. Ah, sí, creo que es otro versículo o otro evangelio en donde le muestran a Jesús, dice, no vas a pagar impuesto, a ver, muéstrame la moneda del impuesto y trae la cara de César. Entonces, bueno, también bueno, a mí me vuelve hacia ese versículo también. En fin, entonces, paga tu impuesto y mi impuesto y el tuyo, le dijo Jesús. Y como dije, yo creo que Jesús no era pobre. Y si aún fuera pobre, te demuestra que Dios es el que sustenta. Porque muchos dicen, hay que sustentar al pobre, al menesteroso. Hay que enseñarles el camino hacia Jesús. Nada más. Y bueno, y aquí te demuestra Jesús que el mismo Dios sustenta. Dice, ve aquí,
fíjate, ¿cómo se lo dijo? Veías esto y Pedro hizo eso y pagó el impuesto, obedeció. Para aquellos que piden trabajo, como yo que estoy pidiendo trabajo, pero hay que obedecer lo que te dice el Señor que hagas y hacerlo. Dios los bendice, hermanos.